Ya. Entonces hacer un recorderis de estas grandes etapas de la historia de Israel, que es básico para después hacer lo que se llama la historia de la salvación. Entonces les comparto luego el mapa y verán cómo tengo razón en el que nosotros debemos fijar bien nuestra atención en las diversas etapas de la historia de Israel. Ya un poquito voy a ir por recordar, ¿no? Los pueblos prepatriarcales, hablemos así. La media luna, todo es el Medio Oriente antiguo. Aquí tenemos la razón de ser el Medio Oriente antiguo por la presencia de los afluentes de agua, como es el Nilo en Egipto, el mar Mediterráneo, las costas de los pueblos filisteos, el río Jordán, que se lo ve apenitas aquí. De ahí también podemos ver, eh, quiero activar ya. Entonces, los ríos Tigres y Éufrates, como ven ustedes ven una zona más verde, que es justamente la parte más fértil de Medio Oriente antiguo y que dio origen a las grandes civilizaciones de antiguas, ¿no? Bueno, este es el dibujo que sale de ahí, ¿no? La media luna fértil. Bueno, falta aquí en la parte izquierda, nos falta llegar hasta el río Nilo. Bueno, los pueblos que actualmente constituyen el Medio Oriente antiguo o la tierra de la Biblia, ¿no? Tenemos Egipto, Israel, Líbano, Jordania, Siria, Irak, Arabia Saudita, la península arábiga, Persia, el Golfo Pérsico, Qatar, eh, bueno, el Golfo Pérsico, luego tenemos Irán, eh, podríamos hablar de Irak también, como los lugares, los países céntricos del desarrollo o de los escenarios de los acontecimientos bíblicos del Antiguo Testamento y también del Nuevo. Bueno, ya aquí con esta diapositiva, este gráfico, empezamos con una etapa importante, la época patriarcal, o sea, con la llamada a Abraham o la vocación de Abraham de Ur de Caldea, bueno, que sube a Harán y luego baja también a Egipto, regresa. Bueno, ahorita no vamos a contar la historia, simplemente hacerles ver que tenemos una primera etapa ya de la historia de Israel, que es la etapa patriarcal. Con Abraham, Edgar, sí, ahí no se debería también incluir a los patriarcas prediluvianos, antes del diluvio, sí. mm, Los patriarcas prediluvianos pues estarían en este mismo escenario, ¿no? En el mismo este, patriarca, ¿no es cierto? sí, en este mismo escenario. Ya, muy bien. Bueno, así me ayudan nomás, ¿no? A recordar cosas. Luego la siguiente etapa tenemos el éxodo, ¿sí? El éxodo no es solamente la salida de Egipto, sino es la estadía en Egipto, la esclavitud, la liberación y la salida hasta el monte Sinaí. Para unas tradiciones se llama monte Sinaí, para otras tradiciones se le llama el monte Horeb, ¿sí? Entonces tenemos esta otra etapa, ¿no? Que se le llama el éxodo, a todo lo que es esclavitud, liberación y desierto. Mm. Luego tenemos la siguiente etapa,
que aquí poquito lo visualizamos. En cierta etapa podríamos hablar del retomar la marcha, ¿no? En el Sinaí se habían establecido un buen tiempo de tal forma que prácticamente la generación que había salido de la esclavitud de Egipto, había caminado por el desierto, la generación adulta como que ya termina aquí su vida, y entonces de aquí había la tentación, ¿no? Con la nueva generación de volver a Egipto, porque les contaban que allí había pues pan, había comida, ¿sí? Había una gran ciudad. O lanzarse nuevamente a la aventura de la conquista de Canaán, ¿sí? Entonces los libros de Números nos va a contar, a partir del capítulo 10, nos van a contar cómo se retoma la marcha desde el Sinaí hasta el monte Nebo, ¿sí? Entonces aquí tenemos este itinerario, este recorrido, ¿no? Bueno, aquí hay una pequeña salida, como ven aquí la flecha amarilla. Nos podemos dar cuenta que Israel no se dio todo ese giro, sino que cuando llegó a Sión, pues la comunidad de Israel nombró a los ancianos, a los representantes de las tribus, a que fueran a explorar si realmente existe la tierra de Canaán, los famosos exploradores de Canaán. Y pues marcharon y luego regresaron con la noticia de que la tierra de Canaán era riquísima, que mana leche y miel, que hay hombres gigantescos, ciudades bien constituidas, etc. Es una forma como de animar a la gente a continuar la marcha. Entonces, esto nos habla el libro de números, el retomar la marcha a través del desierto hasta el monte Nebo. Y luego tenemos ya lo que nos habla el otro libro ya de Josué. Hasta ahí, hasta la etapa anterior tendríamos Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aquí nos encontramos con otra etapa de la historia de Israel, que sería la conquista de Canaán. Antes de que Canaán, los hebreos, los judíos se establecieran, conquistaran las tierras de Canaán, sabemos que estaban ocupados por otros pueblos muy, muy antiguos ahí, como son los hititas al norte y también un poco aquí en el centro de Canaán, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. Hay que ponerle ojo a este pueblo llamado de los jebuseos, porque después en la historia de David, estos pueblos son muy importantes para digamos, darle el nombre a Jerusalén como la ciudad de David. Bien, entonces tenemos la conquista de Canaán, pero la conquista se realiza, bueno, el libro de Josué nos habla de la conquista militar. El libro de Josué nos habla de la conquista militar que hace Israel a Canaán. Mientras que el libro de Jueces al inicio nos va a hablar de una conquista pacífica más bien. Entonces hay dos versiones sobre la conquista de Canaán. Una conquista prodigiosa militar que nos habla el libro de Josué con la caída de las murallas de Jericó, ¿no? De Y Jericó. sí, y que iban pues los sacerdotes, en vez de ir los soldados de adelante del ejército, iban los sacerdotes con el arca, como una especie de procesión. Y después las trompetas, la caída de las murallas, todo eso, pues una descripción épica, como un milagro, ¿no? Entonces, es una descripción más bien militar, épica
de la conquista. Eso nos habla todo el rato el libro de Jueces, de Josué, perdón. Pero cuando inicia el libro de Jueces, nos vuelve a repetir la conquista, que es una tarea que todavía no ha terminado. Sí, que todavía hay pueblos que no han sido, los israelitas todavía no se han establecido todavía en Canaán. Y que poco a poco van conviviendo con las poblaciones nativas. Entonces, como ven, tenemos dos versiones de la conquista de Canaán. Una que es militar y otra como más natural. Llegaron los israelitas a Canaán y poco a poco se fueron estableciendo ahí junto con los demás pueblos. Es lo que se podría explicar con lo que nos cuenta el libro de Josué. Después de la conquista viene otro acontecimiento sumamente importante, que es la distribución de la tierra entre las 12 tribus, ¿sí? Entonces aquí tenemos las tribus que se reparte el territorio de Canaán. Una vez que ya se termina de posesionarse en Canaán, las tribus se dividen, ¿no? Se dividen el territorio. A ver si ustedes, Valeria, Mayra, te das cuenta qué tribu faltaría aquí. Porque sí están 12, pero falta una. No quiero decir que son 13, pero falta una tribu. A cambio de una tribu está otra. Falta la famosa tribu de Leví, ¿sí? Es una tribu sacerdotal, hablemos así, que se va a dedicar al santuario, a los sacrificios, pues a facilitar el ser mediadores entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, como se consagran a Dios, ellos tienen como propiedad el servicio de Dios, tienen como propiedad al dueño de la tierra, al dueño del mundo, a Dios. Entonces, con ese principio teológico, a los levitas no se les asigna ningún territorio, porque su mayor posesión es Dios. Eso sí, en cada tribu debe haber la garantía de acoger, de tener lo que se llama una ciudad levita, ¿sí? Una ciudad que atienda a los levitas. Pero tener como un territorio como las demás tribus, no tenemos ese asunto. Y luego aquí nos falta otro que pertenecía a las 12 tribus, y no está aquí. ¿Quién se acuerda? El famoso personaje que bajó a Egipto y todo eso. Bajó a Egipto, se hizo gobernador en Egipto. ¿Cómo se llamaba? Y José. José, ¿no? José. Entonces aquí no hay José. Pero váyanse a buscar en Google cómo se llaman los hijos de José. Entonces, uno de los territorios se ha entregado a un hijo de José. Está bueno, ¿quién quiere ser millonario para sacarse el nombre de quién es el hijo de José que está haciendo las veces de su padre para recibir el territorio? Ahí, ayúdenme ahí con el Google. Hijos de José. Ya, ahorita le estoy buscando. Efraín y Manasés, dice. Ya, aquí Efraín, tenemos, me ¿no? acuerdo. Ajá. Efraín y Manasés. Manasés. Ajá. Entonces ahí se completa, porque la tribu de Leví no está, ¿no es cierto? La Sí. tribu y José tampoco. A cambio entran los dos hijos de De José. José. ¿Sí?
Entonces ya tienen una respuesta que algún catequista o alguna persona medio avispada les pregunta, pero las 12 tribus no son legales, porque ahí no está Leví, ni tampoco está José, que es el más propio, hablemos Importantísimo. así, el más importante de los personajes de Claro. las 12 tribus. No está él, pero están sus 2 hijos. Bien. ¿Cuáles eran las otras naciones con las que sobrevivían las 12 tribus de Israel? Por eso digo que la conquista militar que nos contó el libro de Josué tenía un fuerte tinte teológico, religioso, pero no real. ¿Por qué? No fueron definitivamente conquistados los pueblos de Canaán. Les tocó convivir con los pueblos que estaban ya ahí, ¿sí? Por ejemplo, con los filisteos en la costa, con los fenicios, con los hititas que ya se han desplazado más al norte, con los de Amón, Moab, Edom, Midia. Entonces un poco los israelitas al llegar a Canaán como que ocuparon la tierra de Canaán y fueron como empujando hacia los extremos a los diferentes pueblos. Esto con naturalidad lo podemos entender, que los pueblos que fueron más o menos empujados, como podemos decir, sacados de su propio territorio, siempre iban a mantener una hostilidad contra los israelitas. ¿Sí? Una hostilidad, ¿en qué sentido? Pues si a mí me mandan sacando de mi casa, yo voy a tratar de alguna forma de volver, ¿no? A mi casa, a mi tierra, a mis cultivos, a mi yacta, ¿sí? Voy a tratar de regresar. Voy a tratar, que en una palabra decir, de reconquistar el territorio. Entonces los israelitas sembraban los campos de Canaán, lo que es hoy Galilea, todo eso, y venían los fenicios y se lo quemaban o lo destruían, ¿sí? O venían los filisteos, destruían los terrenos, los edomitas, o mataban a los habitantes de los israelitas, etc. Entonces, el pueblo necesitaba ahorita, ya no necesitaba un hombre como Moisés, como Josué, sino necesitaban unos personajes importantes que les ayuden a defender el territorio conquistado. Y entonces llega la otra etapa llamada de los jueces. Los jueces, aquí nos faltó una diapositiva de los jueces. ¿Sí? Vamos a ver si más adelante. Nos faltó una diapositiva de los jueces. Voy a salirme y les consigo en un santiamén una diapositiva de los jueces. Salgámonos del Pentatonic. Bien, ahorita me salgo un ratito y les indico la siguiente etapa que estaría dado por los jueces. Entonces les contaba que las 12 tribus de Israel se iban posesionando, ahí iban un poco empujando a los pueblos nativos hacia afuera.
y la hostilidad de los pueblos vecinos, ¿no? Los de Amón, los de Moab, los de Edom, los amalecitas, los filisteos, los arameos, más al norte los hititas, que ya prácticamente han sido sacados del centro. Entonces, aquí dice, creó tensiones y peleas. Y entonces surgen unos personajes carismáticos, líderes en las distintas tribus de Israel, llamados los jueces. ¿Qué es lo que van a realizar ellos? Van a tratar de, bueno, pues organizar, ¿no? Por eso se llama la palabra juez, de dirigir al pueblo, de, de darles, pues, ideas, de dirigir, de gobernar al pueblo y sobre todo militarmente de defender los territorios conquistados. Y aquí tenemos los jueces más importantes o jueces que prácticamente ocupan digamos, algunos versículos, ¿no? Como tenemos Gedeón, Débora, Sansón y el último juez o un personaje de transición llamado Samuel. Bueno, vamos a ver si encontramos. Aquí ya nos ponen más nombres de jueces. Jefté, esos son jueces menores. Josué, Isban, Elón, Abdón, etcétera. Poco a poco, bueno, volvemos al. Luego tenemos la siguiente etapa. El libro de los jueces nos cuenta las hazañas de estos personajes dentro de la historia de Israel. ¿Y qué es lo que sucede con la mitad del libro de los jueces? Hay un problema, un problema un poco fuerte, que a mitad del libro de jueces termina la actividad de los jueces, tanto mayores y menores. E Israel se queda en total acefalía. ¿Sí? Voy a un poco a decirles con propiedad. Ya, del capítulo 1 al 16 de jueces, por ejemplo, nos habla de la historia de los jueces. Pero desde el capítulo 17 hasta el capítulo 21, ahí se da todo un caos, más o menos como estamos ahorita nosotros en este momento antes de las elecciones. Un caos, una necesidad de que alguien venga a gobernar, ¿sí? La gente de Israel ve que están en una completa acefalía. Por eso en la Biblia mía al menos nos trae un título que dice Historias de cuando en Israel no había rey ni jueces. O sea, se da todo el desorden, ¿no? Y nos hablan de crímenes, de guerras, de matanzas. Aunque también ahí en el capítulo 20 se habla de la asamblea de Mishpah. Bien, entonces, ¿cuál es la intencionalidad de este momento? Crear en Israel esta necesidad de una gran autoridad, como lo tienen los demás pueblos de Medio Oriente. Es decir, la necesidad de un rey. Y aquí entonces surge la otra etapa que sería la monarquía unida o el reino unido, no el de Inglaterra, ¿no? Sino la monarquía unida, con el primer rey Saúl, luego con David
y luego con Salomón. Entonces, bueno, sabemos un poquito el que unge, el que empieza esta nueva etapa histórica en Israel es a través de este último, considerado último juez Samuel, que unge a Saúl y después unge también a David. Entonces, prácticamente el primer rey de Israel es, Saúl, es el rey Saúl. Luego vendrá el rey David, que tiene la característica de unificar a todas las 12 tribus de Israel en en un solo reino. En un solo reino, pero cuál es la razón de ser y cuál fue digamos, la estrategia que utilizó David para lograr unificar todas las tribus en un solo reino? Cuando David comenzó a ser rey de Israel, puso de la capital de las 12 tribus en Hebrón, al sur. Pero este lugar no era tan referente, no funcionó porque prácticamente solamente se unía la tribu de Judá y un poco la tribu que está ahí, la tribu de Benjamín. Benjamín, sí. Sí, las dos más o menos reconocían a Hebrón como la capital propia. Entonces, David realiza una hazaña impresionante que aquí donde ahora dice Jerusalén estaba habitado por una población llamada de los Jebuseos, un pueblo de los Jebuseos, un pueblo indomable de los Jebuseos. Entonces David, con la ayuda de los filisteos, los pueblos del mar, realiza la hazaña de la conquista de la ciudad de los Jebuseos, la ciudad de los Jebuseos, la inexpugnable ciudad de los Jebuseos. Entonces David toma a la ciudad de los Jebuseos y le llama la ciudad de David. Sin la ayuda militar ni humana, digamos militar, de ninguna de las 11 tribus restantes. O sea, con su propio esfuerzo, con su propia inversión, hablemos así, conquista la ciudad de los Jebuseos y es la ciudad de David. Una ciudad independiente de las 11 tribus, de las 12 tribus. Así es que de esta manera David pudo nombrar a la ciudad de David, a la ciudad de Jerusalén, capital de las 12 tribus. Llevó el arca de la alianza, bueno, toda esa historia que nos cuenta el libro de Reyes y de Crónicas. Entonces, esto fue la hazaña que David realizó para unificar las tribus y hacer un reino muy potente, muy fuerte, ¿no? El reino de Israel, junto con el reino de Judá. Bueno, también fue apoyado muchísimo por la presencia de Dios, porque era un rey justo, era un rey bueno, y bueno, a pesar de sus desliz, su pecado, etcétera, pues amaba y era de buen corazón delante de Dios. Entonces, este fue David, ¿no? Que unificó el reino de Israel en su famosa ciudad llamada Jerusalén actualmente, pero en la cosmovisión judía se le entiende a Jerusalén como la ciudad de David. Después viene ya el descendiente de David, que sería Salomón, pues que da origen a lo que sabemos, al desastre de la división otra vez del reino del norte con el reino del sur. Ojalá tengamos esta etapa, sí, la división de los dos reinos, el norte con Israel y las 11 tribus prácticamente,
y el sur con la tribu de Judá. Me olvidaba algo. David recibe, así como lo recibió Moisés en el monte Sinaí, la alianza, el decálogo, así como Abraham también recibió esta elección de parte de Dios, David a través del profeta Natán también recibe lo que se llama una alianza, realiza una verid, una alianza con el Señor. Esta alianza consistía en que el Señor salía garante de la protección de Israel y de la promesa de un rey mesiánico de su descendencia. ¿Sí? Entonces, por eso se conoce de ahí la expresión mesianismo davídico. O sea, un Mesías que vendrá de la estirpe, de la raza de David. Entonces, aquí ya tenemos Reino del Norte con las 11 tribus y Reino del Sur con Judá. Aquí Judá y Benjamín, me Judá y parece, ¿verdad? sí, Judá En el y un poquito. Judá, Y aquí le en el apenitas puede sur. ver Benjamín, ¿sí? Ajá, Judá y Benjamín. Entonces, aquí tenemos algo, los dos reinos. Aquí es importante esto, ¿no? Empezó en el 933. Ahí fue la división de los dos reinos. Pero el reino del norte cae ante los asirios en el año 721. O sea, total duró 212 años. Bastante. La capital del reino del norte es Samaria, con 10 tribus. Y eh, los grandes santuarios. Son santuarios cananeos de Dan y Betel. ¿Sí? Santuarios de Dan y Betel. Luego el reino del sur con Judá, que dura 100 años más prácticamente, 336 años. Las tribus de Judá y Benjamín, la capital es la ciudad de David, Jerusalén. Bueno, un poquito ya nos... Bueno, este es un poco para hacernos idea de la grandeza de lo que fue el imperio asirio, que como una aplanadora iba pues subyugando los pueblos por donde sus ejércitos pasaban, ¿no? El imperio asirio tiene su origen acá al norte, capital Nínive, y vean, conquista todo lo que es Turquía, Asia Menor, lo que es Irán, Irak, todo lo que es Siria, Damasco, lo que es Judá, Canaán, Jerusalén, e incluso se da el gusto de pasarse a Egipto. Entonces este fue el imperio, el segundo imperio, ¿no? Porque antes ya hubo el imperio asirio, antes de los patriarcas prediluvianos que decía Anita. Entonces hubo otro momento en que también ya se dio la existencia del imperio asirio. Luego Perdón, tenemos, una pregunta. El imperio asirio le sigue al al reino del norte, ¿verdad? O sea, después le conquista y se llama así. sí, fue en la época del imperio asirio que se conquista, fue simultáneo, ¿no? Ujú. Surge el imperio asirio y va conquistando todo y parte de esos pueblos que eran conquistados también fue el reino del norte. El reino del sur se libró de ser conquistado, porque usted la pregunta es ¿y por qué no cayó el reino del sur? Porque hubo una tremenda habilidad de negociar que tuvo el reino de Judá y bueno, como ustedes pueden ver, el imperio asirio es como el imperio romano, que tuvo una gran extensión, unas grandes fronteras. Entonces los pueblos que eran conquistados obviamente querían, como decía antes, recuperar sus territorios. Entonces cuando estaba camino, digamos que nadie les podía detener, imparable, conquistando todos los pueblos, pues llegan noticias de que hay infiltración de enemigos en el norte del imperio asirio.
Entonces el ejército asirio tuvo que regresar, dejando que prácticamente le tenían sitiada a la ciudad de Jerusalén. Bueno, aquí otro gráfico para hablarnos del imperio babilonio, ante el cual cae el reino del sur, en cambio, Judá. Sí, es el imperio babilonio. Que está más, Asiria estaba más al norte, Babilonia está más cerca del Golfo Pérsico. Más o menos la extensión de conquista la misma, ¿no? Fíjense, ustedes pueden ver que la conquista siempre tiene que ver con los territorios buenos, fértiles, donde hay población, hay ciudades, hay comercio. Como que no se les ocurre, no sabían, ¿no?, que había petróleo por acá abajo, si no se hubiesen venido por acá a esta zona de la península arábiga. Bien, aquí está un poco un mapa un poco en retroactivo para ver las distintas oleadas de el destierro de Judá a Babilonia. Cuando Jerusalén es conquistada por los babilonios, no es que les lleva en un solo momento al destierro, sino hay más o menos 3 momentos, 3 grupos de destierro. Aquí nos pone más o menos al final del libro de Reyes, capítulo 25, y en el libro de profeta Jeremías se nos cuenta de estos viajes al destierro. Y la dispersión, ¿no?, de los israelitas tras la conquista de Babilonia. Y luego surge otro imperio importante, ya, el imperio persa. Entonces hemos visto Asiria, el imperio asirio, el imperio babilónico y el imperio persa. Israel está en el destierro en Babilonia. Entonces el imperio persa, como nos cuenta la segunda Crónicas al final y el primer capítulo de Esdras, el imperio persa con Ciro, pues promulga una orden, un edicto, que todos los pueblos que han sido desterrados, no solamente Israel, vuelvan a sus territorios y que ahí trabajen y produzcan y desde ahí mantengan, pues paguen los impuestos, ¿sí? Paguen los impuestos al imperio persa. Bueno, aquí hay una información del viaje del retorno, el viaje del regreso, la restauración, la vuelta del destierro. Bueno, entonces me faltan unos 5 minutitos y ya tengo una clase después. Entonces vamos a quedar ahí. Hemos hecho un repaso a breves rasgos de lo que vimos la vez pasada, de las diferentes etapas, ¿no? Pero ya ubicándolos geográficamente. Y de paso ya les he ido anunciando algún libro que otro. No lo he hecho de manera completa, lo haremos en su debido momento. Entonces, pues quedemos ahí y mañana nos vemos, ¿sí? Gracias, Edgar. Ya. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta Gracias. mañana. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Hasta gracias. mañana. Chao, Valeria. Chao, Chao, Mayra. Chao. Que Dios les Hasta bendiga. mañana, igual. Bendiciones. Gracias, Edgar. Hasta luego, Anita.